¿Alguna vez has tenido esa sensación en el estómago, esa que te dice que algo está a punto de cambiar, para bien o para mal, pero que el status quo ya no es una opción? Así estamos hoy, justo ahora. Mientras escuchas esto, el escritorio Manuel Barreto debe estar lleno de listas, de informes, de videos de jugadores que ni siquiera sabemos pronunciar bien. Y la pregunta que nos quema a todos no es solo quiénes vendrán, sino qué representarán esos nombres. ¿Será esta por fin la ruptura? ¿O solo otro capítulo de lo mismo disfrazado con caras nuevas? Siempre pedimos renovación, sangre nueva. Es nuestro deporte favorito. Gritamos que jueguen los jóvenes desde la tribuna virtual, pero cuando la puerta se entraba y vemos a esos chicos desconocidos, sin la mochila pesada de los de siempre, ahí sentimos el frío, dudamos, nos acobardamos. Es el miedo ancestral del fútbol peruano a lo desconocido, a fallar otra vez. Pero ¿y si esta vez es diferente? Si el miedo es justamente la señal de que vamos por buen camino. El partido ante Chile fue como un espejo, y la imagen que devolvió fue cruda. Intermitencias, falta de ritmo, una ausencia total de sorpresas. Fue como ver una función de teatro donde los actores repiten líneas que ya no creen, pero en medio de ese gris hubo destellos. Cesaringa, con una seguridad que parecía tallada en roca, demostró que el carácter no es cuestión de edad. Joao Grimaldo, un tipo que encara como si el miedo no existiera, y Maxwell Bencastro, con un hambre que se notaba en cada persecución. Ellos no pidieron permiso, llegaron para quedarse. Junto a Eric Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha, son el núcleo de esa posible renovación silenciosa. Son la prueba de que la actitud puede ser tan contagiosa como el talento. Pero esto va más allá de los que ya vimos. La verdadera sorpresa, la que puede reconfigurar el mapa de la selección, está en los nombres que suenan como un susurro, en los datos que no todos manejan. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Imagina esto, un central de 1,90 m forma la cantera alemana, con pasaporte peruano y corazón teutón. Se llama Fabio Gruber. No es un nombre que suene en los medios, pero en Alemania lo ven como una promesa sólida, de esas que no brillan con destellos, sino con una consistencia envidiable. O Francesco Andreali, un mediocampista con proyección que está listo para debutar en la grandísima Serie A de Italia. También tenemos a Alberto Velázquez, un delantero con olfato goleador en Finlandia. No es un extranjero más, es el definidor en el ataque de su actual equipo, el Midtjylland de Dinamarca. Todos ellos son los llamados Eurocausas, una generación que creció lejos con una formación distinta y que ahora miran hacia acá preguntándose si hay un lugar para ellos. Luego está el caso que a muchos les quita el sueño. Felipe Chávez, el volante del Bayern Múnich, es técnicamente brillante, con una proyección alucinante, formado en el frío de Europa, pero con sangre latina. Es el perfil de futbolista que aquí no producimos, pero que las grandes selecciones sudamericanas incorporan sin dudar. En varios medios de comunicación han adelantado que todos estos son posibilidades tangibles de estar presentes ante Rusia y Chile en el mes de noviembre. Pero claro, no todos son europeos. En casa hay un hombre que duele por su ausencia, Piero Quispe. Lo hemos visto cuando estuvo con la U en su primer campeonato hace un par de años atrás. Tiene esa pausa, esa malicia que descompone rivales, su no convocatoria en ciclos anteriores ha sido justificada. Bajó su nivel desde que inició este año, empezó a ser suplente tanto en la selección como en su ex equipo, el Puma Lunam. Y si en Australia apenas ha debutado con el Sydney, o sea que su inclusión sería una gran sorpresa en la lista de Barreto. ¿Podría ser? Yo creo que Galese va a estar. Galese va a estar Galese va a estar. No, Tapia no creo. Y Yo sí creo. Sí, yo creo que sí puede estar cerca. Es que yo después del tuit no sé. No. Yo te apuesto que está Tapia en noviembre. Creo que lo llaman a Tapia va a estar en noviembre, te apuesto. Yo creo que Santa María también. Es información, es sensación. Bueno, Santa María se golpeó. Ojo, depende cómo la U llega al Santa María se golpeó, por eso no estuvo, ¿no? Sí, No, claro, pero nada no, grave. podría estar en noviembre. Ojo, si la U asegura antes de esa fecha FIFA el campeonato, van los de la U, ¿no? Los que quiera la selección. Pero va a depender si en ese momento todavía la idea es ampliar el universo de jugadores o Sí, si ya igual, se trata de claro, hacer una también. mixtura también de jugadores que Sí, igual, sabemos la que vamos idea a es la contar misma, con ¿no? ellos. No va a variar. El nuevo Entonces, técnico va a empezar tendríamos que en esperar tanto. enero. Pero igual así no llamará nombres como que de repente Tapia o nombres Yo creo que Tapia sí puede estar. de más Yo experiencia. creo que sí. Sone también podría. Sí, Sone podría estar. Sone, Galese, Tapia y no sé. Comentado, Carlos, la semana pasada que habían 4 o hasta 5 novedades en la lista de los amistosos de noviembre, 7. que ya va a salir pronto, ¿ah? Esto es así. Sí, la fecha FIFA comienza el lunes 10 de noviembre, es decir, el 21-22 vence el plazo para que manden las cartas, es decir, el siguiente miércoles. ¿sí? Las 7 novedades: Pedro Galese, Fabio Gruber, Oliver Sone, Alessandro Burlamaqui, Piero Quispe, Kevin Quevedo y queda Ya. uno ahí. Ok. Ahorita me voy a acordar.
Y es posible, y es muy probable, que Andreali sea también considerado en la selección adulta. Andreali. Sí, es un volante central del Como de Italia. Y, ha estado ya entrenando en la Sub-18. Entiendo que les ha gustado mucho esa actitud para trabajo. Ya piensan sumarlo a la mayor para que gane tiempo también, ¿no? Y aquí es donde la trama se complica, porque este no es un proceso limpio, dirigido por un técnico de jerarquía. Esto lo maneja Manuel Barreto, un interino, un parche, y eso genera una tensión narrativa brutal. Su convocatoria son el inicio de un proyecto o solo un gesto desesperado para calmar los ánimos. Cada nombre que se anuncie estará bajo el microscopio. Si convoca a los jóvenes, dirán que es un suicidio. Si repite con los mismos de siempre, dirán que volvió la argolla. Barreto está en una encrucijada. El contexto no ayuda. Jugaremos 2 partidos en Rusia, ante un equipo físico bien estructurado que le metió 3 a Bolivia sin pestañear, y el otro otra vez ante Chile, un clásico que nunca es amistoso. Es el escenario perfecto para el clímax de esta historia, para el punto de inflexión. Imagina el momento: el equipo de la selección entra a la cancha en Rusia, hace un frío que corta la respiración. En el lienzón titular, no 1, sino 3 o 4 nombres que nunca han jugado juntos: Felipe Chávez, Francesco Andreali, Piero Cari, Ian Wisdom, Eric Noriega, Cesaringa, Oliver Sone, Renato Tapia. Da igual los nombres exactos, son caras nuevas. El partido empieza, los primeros minutos son de forcejeo, de acomodo. Rusia domina, pero de pronto, en una transición rápida, uno de sus chicos nuevos, Alex McLaurin o Joao Grimaldo, se planta frente a 2 defensores y en lugar de retroceder, avanza, los engancha. Genera una falta peligrosísima. Ahí está Felipe Chávez, desde el medio, con la pelota, inicia una contra letal. No importa si ganamos o perdemos en el marcador, lo que importa es lo que pasa en esas jugadas. Ese será el clímax, el momento de revelación. Si ese equipo lleno de incógnitas muestra coraje, si muestra identidad, si se da un plan aunque sea embrionario, Barreto y esta generación se habrán ganado el beneficio de la duda. Habrán dado el golpe de timón. Si el equipo se desploma, repetirá la confusión de Santiago, y esto será recordado como otro intento fallido de encontrar un mejor equipo, otro parche que se despegó con la primera lluvia. El desenlace de esta historia no lo escribirá Barreto, lo escribiremos nosotros, los que debatimos en redes, los que comentamos en los portales, los que hay en las tribunas con esperanza, porque al final esto no se trata de encontrar el Mesías que nos guía al Mundial del 2030, se trata de construir un camino, y los cimientos no son de cemento, son de confianza. Confianza en que un chico de 19 años puede ser más una solución que un veterano desgastado. Confianza en que un hombre raro, surgido en las canteras de Europa, puede entender lo que significa esta camiseta. La gran enseñanza aquí, la que deberíamos grabarnos a fuego, es que las selecciones no se construyen solo con talento, se construyen con decisiones valientes. Y la decisión más valiente ahora es mirar hacia adelante, aunque duele, aunque dé miedo. Así que esto es más que una convocatoria, es un pacto emocional entre la selección y su gente. No nos prometan victorias fáciles, muéstranos un camino, denos una razón para volver a creer que el futuro puede ser distinto al pasado. Pero ¿tú qué opinas? De todos los nombres que suenan, ¿quién cree que sea la gran sorpresa en la convocatoria de Manuel Barreto a la fecha de noviembre? ¿Quién será ese que marque la diferencia? ¿Será Felipe Chávez, Fabio Gruber, Francesco Andreali, Alberto Velázquez, Piero Cari, Piero Quispe, Ian Wisdom, Oliver Sone u otro más? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Entonces, pasando limpio esta lista de novedades en la selección para noviembre, tendríamos que podría ser entonces caso de Oliver Sone, volvería a la selección. Luego el caso de Felipe Chávez también, ¿no? Volvería a ser convocado. Por ahí la vuelta de Pedro Galés también a la selección, que falta nosotros también. Aunque sabiendo que son partidos amistosos, la idea era probar. Bien podría ser que Diego Romero u otro arquero más. O incluso el mismo Diego Enríquez podría volver a atajar, porque no hay mucha gente que se queda contenta con lo que pasó, con la actuación que hizo, que tuvo Enríquez contra Chile. Luego tendríamos más adelante el caso de Tapia, que al estar un poco más cerca del territorio ruso, podría también estar incluido en la selección, aunque a sabiendas que no se veía bien con lo que pasó con los tweets que mandó luego de la asignación de Barreto. Bien podría estar, no puede estar para esta fecha. Tenemos luego casos sorprendentes como el de, me parece que lo más sorprendente sería que si llaman a Francesco Andreali, porque no ha hecho todavía su debut con la adulta. Ha sido llamado sí recién a 2-3 partidos con la sub-18. Y luego no mucho más. No tiene más experiencia que eso. Sería una gran sorpresa más bien. Incluso lo de Fabio Gruber, que tampoco ha debutado con una selección absoluta.
sería menos, para mí, menos sorprendente que lo de Andreali. Pues Andreali recién ni siquiera debutó a nivel profesional y ya sería llamado para la adulta. Igual pasó con Felipe Chávez, ¿no? Con el partido que pasó contra Chile, debutó en la adulta cuando ni siquiera era profesional. Pero lo de Andreali a mí sí me llamaría mucho la atención, gratamente, pero me llamaría mucho la atención. Lo de Fabio Gruber hemos dicho que ya prácticamente va a estar convocado, salvo que se lesione en última hora o el mismo jugador diga que no quiere estar presente por enfocarse en su club nada más que ahora pelear el descenso. Pero después Fabio Gruber va a estar, así que no será tanta sorpresa. Lo de Piero Quispe sí sería sorprendente porque no tiene mucho, apenas tiene un partido jugado con el Sydney Fútbol Club y no es que hace un partidazo. Igual se entiende que lo llamaría básicamente Barreto, en el caso lo llame Piero Quispe, para ver su nivel, ¿no? Por incluso lo de Piero Cari, si lo llama, tampoco es una sorpresa, pero igual es una novedad, digamos. Porque Piero Cari ya también debutó a nivel de estos partidos de eliminatoria, ¿no? Contra Paraguay tuvo minutos, así que no sería tan sorprendente su convocatoria, pero sí sería muy bueno que lo llame, pensando en su futuro profesional, pues, ¿no? Porque se vocea que muchos desde Brasil lo están viendo y se lo quieren llevar a fin de temporada. Entonces que esté jugando ya en selección absoluta de manera regular sería muy importante para su carrera. Tenemos también arriba, adelante, lo de la Padula, que si bien no es una novedad, digamos, no es un jugador joven, volvería así a la selección después de mucho tiempo, porque lamentablemente ni Luis Ramos ni Valera no han dado la nota arriba en la selección, en la delantera. Y como no queremos retroceder tanto al pasado como con Paolo Guerrero, entonces la Padula sería una opción. Ahora que también está en racha goleadora con el Spezia, habría que aprovechar ese buen momento de la Padula. Después, no sé qué tan otras sorpresas haya. Lo de Ian Wisdom sí me parecería una sorpresa grata también, merecida. Es un jugador joven, claro, le falta mucho, igual que Piero Cari, que Felipe Chávez, incluso Fabio Gruber. Pero es un jugador con mucho potencial, que también esperemos que sea convocado a la selección para que también pronto se vaya al extranjero, porque él sí tiene nacionalidad, o tiene el pasaporte comunitario, ¿no? O sea, podría llegar fácilmente a Europa. Después no habría ya más sorpresas, salvo que otro jugador que no tengamos en consideración, ¿no? Porque después el resto serán casi lo mismo: Cesaringa, Edwin Noriega, Marcos López, por ahí lo de Garcés y lo de Araujo, Santa María, Pori Abraham. Por el medio campo tenemos ahí a lo de Jairo Concha, Jesús Castillo, Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, si ahora se está bien emocionalmente o personalmente y está en la selección. Lo de Kenny Cabrera, a pesar de que muchos le hatean, me parece que sí podría ser válida su inclusión en esta nómina de la selección. Y habría que saber si es que siempre también va a llevar a Goicoechea, que también lamentablemente no jugó ni un solo minuto en el partido contra Chile, y creo que ante la escasez de delanteros con gol, de la escasez con delanteros nada más, ya no importa si tienen gol o no, pues, ¿no? Entonces él entraría. Yo acá también he dicho que hay que tener mucho cuidado, o hay que dar un ojo también a jugadores, a delanteros jóvenes, como el caso de Alberto Velázquez o de Marco Rivas también, ¿no? Que tampoco no son profesionales, pero están a un paso de entrar al equipo principal profesional con apenas 17 años. Entonces, y lamentablemente esa posición de la delantera es tan pobre en el Perú, en la selección peruana, que tenemos que empezar a tenerlos en cuenta. Tenemos que empezar a acercarlos a la selección, porque no hay más. Después, en el resto de posiciones, me parece que hay jugadores que sí se pueden tomar en cuenta, de distintas edades, de distintos procederes, de distintos clubes, ¿no? De acá del Perú, del extranjero, o sea, se puede cubrir, pero arriba no hay variantes en el ataque. Entonces, y yo entiendo perfectamente que ni Alberto Velázquez ni Marco Rivas son profesionales aún, no han debutado en la profesional, como sí puede haber sido el caso del resto de jugadores, pero ante la escasez, la pobreza de delanteros en la bicolor, ya se hace urgente que los acerquemos a ellos dos, a Goicoechea, a la Padula, ¿no? O sea, a todo lo que se pueda, porque lamentablemente no tenemos arriba, no está metiendo ya es un problema que viene de años, ¿no? Desde el 2022, desde que fuimos a Qatar, mejor dicho, desde que fuimos al repechaje de Qatar,
desde ese momento no hacen gol delanteros, pues, ¿no? Salvo el partido contra Bolivia, que metió gol hasta Andy Polo, o sea, no sé, ya te cuento todo, pues, ¿no? Pero después el resto de partidos, desde el 2022 hasta acá, ya van a pasar 5 años de eso, y no metemos goles los delanteros. Es una cosa increíble, pues, ¿no? Entonces es un tema que hay que ver. Entonces hay que acercar a todos los delanteros posibles a la selección. Incluso lo de Víctor Guzmán tampoco está jugando, que no se entiende hasta ahora qué es lo que tiene. Dijeron que está lesionado, luego lo llamaron a la selección como sparring. Y parece que no está alcanzando el nivel para ni siquiera debutar en la Sub-23 del Sporting de Lisboa. Y eso es preocupante, porque al menos aquí en la Liga 3 con Alianza jugaba. Pero si va a Portugal ni siquiera a jugar un torneo juvenil, la tasa revelación Sub-23 de Portugal, ¿para qué se fue? Pues no se hubiera quedado acá nomás. Pero bueno. Entonces, y lo de Piñao algo parecido también, ¿no? Pasó de Alianza, a la reserva de Alianza, pasó de Estados Unidos a la MLS Next Pro con el Austin Fútbol Club 2. Luego se ha ido a España, la segunda, con el Recreativo, descendió con el Recreativo, está en la tercera edición y hasta ahora no debuta en esta categoría. Jugó un par de amistosos de pretemporada, pero después metió un gol y después eso no se sabe más. Entonces, el nivel de nuestros seleccionados en cuanto a delanteros es terrible, es preocupante en verdad. Entonces cualquiera que aparezca, bienvenido sea, ¿no? Les dijimos hace poco el caso de Samuel Hernández, este colombiano, peruano, de 15 años, que lo han convocado a la sub-15 también, y esperamos que con el tiempo pueda también potenciarse y pueda llegar a la profesional, porque la verdad requerimos delanteros de cualquier parte del mundo, sean eurocausas, no sean eurocausas, sean de acá del continente, de donde sea. Les hablamos del caso de José Segura también, otro jugador joven de 16 años, y que esperamos que también pueda pronto ser profesional para que alimente a la selección, porque lamentablemente esa parte que más nos surge. Pero después, entonces, estas serían las grandes novedades, no hay mucho más. Para mí la gran sorpresa sería Andreali, porque de todos los que he nombrado es el que tiene menos recorrido en la digamos, en cuanto a selecciones. En partidos internacionales tiene muy poco roce. Sí tiene un buen sumativo para su edad, ¿no? No parece un jugador de 18, 17 años, o 18 años, ¿no? 18 años, pero sí esperemos de que pronto también pueda debutar. Estaba ya muy poco debutar en la Serie de Italia con el Como, así que tiene por ahí ese potencial. Le falta todavía, pero vamos a decir que es la gran sorpresa. O lo puede ser Ian Wilson también, ¿no? Que muchos se lo dan casi por hecho la fecha pasada de octubre y no estuvo al final. Y luego tenemos el caso de Piero Quispe y Oliver Sone, ¿no? Con distintos matices. Pero al final vamos a ver cuál es la sorpresa de Barreto para esta fecha de noviembre, que parece que no hace la última en el año. Se vocea ya partidos en diciembre de la selección peruana. Y ahí vendrá otra novela más con respecto a si Barreto se queda, si se va, y a quienes llama, en el hipotético caso de que se quede Barreto, a quienes llama para diciembre. Vamos a ver qué pasa. Pero ¿tú qué piensas? ¿Quién crees que sea la gran sorpresa en esta nueva convocatoria de Manuel Barreto a la fecha doble de noviembre contra Rusia y contra Chile? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con campanita. Nos vemos mañana más tarde, sí, toda la semana. Chau.